Bueno, vamos a continuar con la segunda parte. Estuvimos viendo el capítulo 7 del libro. Y entonces ahora vamos a continuar con el capítulo 8 del libro, pero vamos a estar sobre lo que es la palabra en el capítulo 9 de Romanos. Del 9 al 11 de Romanos vamos a estar tomando esa parte de la palabra, ¿no es cierto? Pero la del libro, para que no se confundan, la del libro es capítulo 8. Está en la página 192 y que habla de la amplitud de la justicia. Israel en el plan de salvación de Dios. Porque podemos ver acá en el capítulo, en la Biblia, en el capítulo 9 de Romanos, cómo dice el rechazo de Cristo por Israel. El rechazo de Israel y el propósito de Dios. El rechazo de Israel y la justicia de Dios. Y la actual condición de Israel. Vamos a ver nosotros en todo esto que vamos a ver en estos dos capítulos, tres capítulos, son hasta el 11, como un pueblo por el cual el Señor, cuando vino a la tierra, vino por su pueblo y su pueblo lo rechazó. Pero no solamente esto es en el Nuevo Testamento, sino que podemos ver, vamos a ir viendo a través de la historia, como siempre ese pueblo de Israel siempre tuvo conflictos, ¿no? Siempre tuvo conflictos con Dios. Siempre fue un pueblo conflictivo referente a lo que es Dios. Así que bueno, vamos a estar viendo entonces en este capítulo todo ese conflicto que hubo entre Israel y Dios, pero a pesar de todo vamos a ver, ¿no?, cómo la misericordia de Dios siempre está y va a estar sobre ese pueblo que es su pueblo, Israel. Por eso nosotros siempre cuando oramos por ese pueblo, oramos para que ese pueblo sea bendecido, sea restaurado, porque sabemos que nos corresponde, por heredad nos corresponde, ¿no?, ese orar por esa nación. Y lo vamos a ir viendo a través de estos capítulos que vamos a empezar a compartir en esta hora. Bueno, dice, la elección pasada de Israel es una bendición a las naciones. Vamos a ver en la página 195 lo que Pablo, ¿no?, le habla, le enseña a los romanos. Vamos a leer, para no hacerlo tan extenso, vamos a leer la parte de Romanos 9, del 1 al 4, que dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, acá Pablo está enseñándole a los creyentes judíos, le está enseñando a los creyentes judíos que él no vino para que ellos abandonen esas costumbres que traían, ¿no es cierto? Sino que Pablo le decía que cuando estaba con ellos mostraba respeto a sus creencias. Pablo le enseñaba a los gentiles que no necesitaban seguir las costumbres judías, y gran parte del éxito de Pablo era entre los gentiles. ¿Por qué entre los gentiles? Porque Pablo estaba predicando la palabra diferente a lo que los judíos estaban acostumbrados, porque los judíos, como estuvimos viendo, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo, porque no vamos a volver a repetir lo mismo, porque el tiempo se va y es mucho lo que hay, mucho material. Entonces vamos a tratar de simplificar un poco, ¿no? Pero ustedes tienen la oportunidad de poder leer este material que está muy bueno. Entonces, Pablo él había venido, Dios lo había salvado, lo había rescatado para llevar la palabra entre los gentiles. Y él predicaba la palabra, él predicaba lo que había recibido de parte de Dios, la doctrina que había recibido,
de parte de Dios, ¿no es cierto? Pero por eso los judíos se levantaban en contra de Pablo, diciendo que Pablo no era un verdadero cristiano, por cuanto Pablo estaba en contra de la ley, ¿no es cierto? Pero Pablo lo que le estaba diciendo, que él no era que le estaba enseñando que abandonara lo que ellos habían hecho, lo que habían aprendido, sino que Pablo le estaba marcando un camino más excelente, pero ellos no lo podían entender, porque su mente estaba cerrada, ¿no es cierto? A lo que, ¿cómo estaría cerrada la mente de los judíos, de muchos judíos, que cuando a un Cristo caminando en la tierra, ellos no lo pudieron aceptar? Dice, a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. Ellos estaban tan cegados que no podían entender que Jesucristo, el Hijo del Dios, estuvo caminando entre ellos, ¿no es cierto? Ellos seguían esperando la venida del Mesías, porque ellos en su creencia, en su religiosidad, ellos esperaban un Cristo lleno de dinero, como quien dice, con la gloria de la tierra, ¿no? Que iban a ser en el lugar más frondoso, de riqueza, porque ellos esperaban al Mesías, ¿no es cierto? Y ellos tenían otra imagen de quién iba a ser el Mesías. Entonces no lo rechazaban, pero no porque Jesús era pobre, porque Jesús no era pobre, porque Jesús fue una persona rica. Lo que pasa es que él caminó en la tierra de una manera tan humilde que él no tenía dónde recostar su cabeza, porque su trabajo fue, desde que él empezó desde que él empezó su ministerio, él caminó y se fue llevando la palabra. Entonces no tenía un lugar estable para estar. Entonces por eso decían, y él como tuvo que nacer en un pesebre a causa de que él tuvieron los padres que disparar de la persecución, entonces él nació en un pesebre, nació de la manera más pobre, en un establo. Entonces por eso ellos no creían que ese era el Hijo de Dios, ¿no? Pero si sabemos, Jesús era una persona rica, porque no nos olvidemos que cuando los reyes fueron a visitarlo, ¿cuánto dinero le llevaron? Dice que le llevaron oro. Así que se imaginan que ya ahí ya le estaban, Dios se había encargado de absorbentarle todos los gastos que él iba a necesitar. O sea, ya desde ahí él recibió todo el dinero que él iba a necesitar. Si dice que Jesús, cuando cuentan, ¿no?, que cuando dice repartieron entre sí su vestido, era por lo caro que era el material de las vestiduras de Jesús, porque él era rico, era una persona rica. Lo que pasa es que él caminó como pobre, él se hizo pobre por una humanidad. Entonces por eso los judíos lo rechazaron. Pero Pablo dice que él se dolía, ¿no? Se dolía, como dice acá, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y cómo era el amor que Pablo estaba sintiendo, ¿no?, por todos ellos, que dice que él hubiera preferido ser anatema, hasta perder la salvación, estaba diciendo, ¿no? Con tal de que ese pueblo pudiera entender lo que Dios había hecho. Porque dice que ellos que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, todo se basó en Israel, Dios. Para hacer todo lo que Dios quiso hacer, se basó del pueblo de Israel. Porque no nos olvidemos que cuando Dios llama a Abraham, no había judíos. Abraham fue el primer judío por adopción. Abraham fue el primer judío por adopción. De ahí comienza, de ahí cuando Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación rica, una nación poderosa, se multiplicará. Ahí ya había una promesa, estaba hablando de los tiempos venideros hasta el fin de los días. Entonces, ¿qué pasa? Pablo se lamentaba por esto. Yo digo, qué tremendo la conversión de Pablo
¿no? Que él estaba mostrándole a los romanos cómo él realmente había abrazado lo de Dios, cómo él realmente amaba a Dios, cómo él realmente había tenido una conversión, porque no nos olvidemos que Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo de Tarso, aquel que persiguió a los judíos, aquel que mató a los judíos, aquel que estaba ahí gozándose de ver cómo Esteban lo apedreaban y lo mataban. Ese mismo que estuvo ahí persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, acá lo podemos ver cuando le está hablando a los romanos, con cuánto dolor le habla a los romanos, de que un pueblo como Israel estaba menospreciando lo que Dios había hecho, ¿no? Haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de ellos. Entonces Pablo, miren cómo sería la entrega, que él estaba dispuesto hasta entregar su propia vida por los judíos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Después de que él había sido aquel que había matado a los judíos, que había estado persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, a los apóstoles, sin embargo él acá estaba dispuesto a dar su vida para que los judíos pudieran realmente entender el plan de Dios para cada uno de ellos, ¿no? Así como para los gentiles, también para ellos. Entonces había una gran disputa entre los judíos y los gentiles. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que lo que Pablo estaba trayendo no era lo verdadero de Dios. Ahora podemos ver, ¿no es cierto?, cuando Dios hace a un pueblo de Israel por adopción, lo adopta, ¿no? Lo adopta, después dice, viene la gloria, el pacto que Dios hace con Abraham, siendo el primer judío por adopción, hace un pacto, y de ahí podemos ver cómo empieza la raza, ¿no? A través de un Isaac que nace, ¿no es cierto? Podemos ver cómo, ya lo estuvimos viendo anteriormente, que fue el hijo de la carne y el hijo del pacto, y podemos ver cómo Dios bendijo al hijo del pacto, ¿no es cierto? Y de ahí comenzó una descendencia donde el pueblo de Israel se empezó, o sea, el pueblo por adopción se empezó a multiplicar, ¿no? Podemos ir viéndolo a través de la historia, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, cómo ese pueblo se empezó a multiplicar. O sea, Dios nunca falló. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios se cumplió desde el momento en que hizo ese pacto con Abraham, las promesas, todo lo que Dios comenzó a hacer en la historia con Abraham, todo eso se fue cumpliendo paso a paso. Dios no falla. Dios en ningún momento le falló al pueblo de Israel. Después vemos cómo aparece Moisés en la historia, ¿no es cierto? Podemos ver cómo Dios llama a un Moisés para libertar a un pueblo que estaba en esclavitud, para sacar un pueblo que estaba en esclavitud. A ver, pero un pueblo que podemos ver a través de los tiempos, que fue un pueblo rebelde, un pueblo que no podía sujetarse a la ley de Dios, o sea, los mandamientos de Dios. Dios tuvo que establecer mandamientos porque por los pecados que había entre ese pueblo, por los pecados que sucedían, porque se casaban con extranjeras, con extranjeros. O sea, era tremendo lo que sucedía. Dios tuvo que decirle a Moisés que estableciera leyes, y así mismo el pueblo no podía establecerse en la obediencia hacia Dios. Por eso dice acá en la página 197, donde habla, ¿no? Dice en el Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿no? Dice, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencias. Entonces sabemos que no todos son israelitas, ¿no? Sino que solamente los que son llamados por la descendencia de Isaac, ¿no? Por la descendencia de Isaac son, ¿no es cierto?, son israelitas. Dice acá, vamos a ver, los privilegios no garantizan la salvación personal. A ver, no hay privilegios delante de Dios.
Entonces podemos ver cuando el pueblo de Dios fallaba, cómo siempre Dios les tenía que llamar la atención. Dios les tenía que exhortarlos, ¿no es cierto? ¿Y cómo será que no hay privilegios delante de Dios? Que cuando Moisés, el pueblo de Dios, hace enojar a Moisés por cuanto se había levantado con murmuración, cuando se había levantado con crítica, cómo ellos hicieron enojar a Moisés, y Moisés desobedeció lo que Dios le había mandado hacer cuando le dijo que le hablara a la roca, pero como él estaba tan mal por la presión que estaba sintiendo, él golpea la roca y él le dijo: por cuanto desobedeciste a mi voz, no entrarás a la tierra, la verás pero no podrás entrar. Fíjense en que para Dios no hay privilegios. No hay privilegios, o sea, los privilegios no garantizan la salvación personal de cada uno. En Mateos 8, del 10 al 12, dice: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 8:12 dice: hay diferencia de otras versiones que traduce la palabra griega huioi, que es como súbditos en vez de hijos, que es la traducción común de la palabra huioi. Por tanto, el Nuevo Testamento traduce a hijos en romanos, ¿no? Traduce, la palabra esa traduce como hijos en romano. Los judíos fueron los primeros hijos adoptados del reino, pero ningún privilegio, ni siquiera la adopción garantiza salvación. O sea, como estábamos hablando, no hay privilegios delante de Dios. Acá dice, por ejemplo, en la página del capítulo 8 de Romanos, dice del libro, en la página 198, dice: los únicos hijos de Dios son los nacidos de sus promesas. Y entonces acá está la respuesta, dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Este proverbio significa que hay un grupo pequeño de israelitas verdaderos dentro de la nación más grande de Israel. Pablo ilustra esta verdad con dos pares de hermanos, Isaac e Ismael. Ambos eran hijos de ambos eran hijos de Abraham. Pero los descendientes de Abraham fueron contados en Isaac, no en Ismael. Asimismo, Jacob y Esaú eran hijos gemelos de Isaac y Rebeca, pero las promesas de Dios vinieron por Isaac y no por Esaú. A ver, ¿por qué? Porque realmente estos hermanos ilustran que los judíos verdaderos vienen solamente a través de la promesa y no por linaje humano. Qué tremendo, ¿no? Porque vemos que eran hijos del mismo padre. Sin embargo, no iba por linaje humano, sino por la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la salvación es personal. Aunque yo tenga a mi hermano, aunque seamos hijos del mismo padre, y uno está en el camino y el otro no está en el camino, a ver, no hay asesión de personas. El que no está en el camino se va a perder porque no es hijo por adopción del Padre Celestial. Entonces, no porque yo esté en el camino, mi hermano se va a salvar, o porque mis padres estén en el camino y yo no estoy en el camino, me voy a salvar. No, la salvación es personal. Por eso no tiene asesión de persona Dios. Y acá lo podemos ver. Esto es en la promesa. Esto es estamos hablando de lo del tiempo antiguo, ¿no? Cuando venía la bendición, cuando era soltada la bendición sobre aquellos hijos de la promesa. Podemos ver en Esaú, ¿no? Y en Jacob, el hijo de la bendición iba a ser Esaú porque fue por ley humana era el primogénito. Sin embargo, Esaú perdió esa primogenitura porque la vendió por los placeres del mundo, por los placeres de la carne. Entonces esa bendición cayó sobre Jacob.
Y así nosotros, ¿cuántas veces vendemos la bendición que Dios tiene para nuestras vidas por nuestros deseos de la carne, por vivir conforme a lo que vive la corriente de este mundo? Y Dios no tiene privilegios. Dios no tiene privilegio. Dios, o sea, eso no nos asegura la salvación, porque yo sea hija de, o porque mi hermana sea creyente, o porque mi papá sea creyente. Eso a mí no me asegura la salvación. La salvación me asegura que yo sea hija por adopción. ¿Cómo es esto? Por haber aceptado a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador, eso me abre la puerta de la adopción para el reino de los cielos. ¿Hay injusticias en Dios por elegir o escoger a gente como Isaac, Jacob y hasta a Faraón para sus propósitos? No. Respuesta: ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Romanos 9:14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, podemos ver que Dios dice ahí justicia, puede hacer elección. Vamos a ver lo que significa la palabra elección. Es una palabra que hace tropezar a algunos. Elección puede ser una palabra misteriosa, pero cuando estudiamos la forma de esta palabra en el Nuevo Testamento, la encontramos más fácil de entender. Significa, en el griego, eklegomai, significa escoger, seleccionar o elegir. El sustantivo de la palabra griega viene a ser eklogen, que significa escogido, seleccionado o elegido. Así que fíjense en ustedes, dice que el Señor ya nos escogió desde el vientre de nuestra madre, ya nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Él nos eligió, pero a ver, Él nos eligió ¿para qué? Para que nosotros un día vengamos a los pies de Cristo. Ya Él nos eligió para que nosotros podamos cumplir un propósito en esta tierra. Ya Él nos eligió con un propósito. Ya Él hizo una elección sobre nuestras vidas con un propósito. Y dice que la misericordia de Dios triunfa sobre todo juicio, como habíamos hablado anteriormente. Había un juicio soltado sobre nuestras vidas a causa del pecado. Había un juicio establecido sobre nuestras vidas. Pero a causa de Jesucristo, que Él se hizo culpable por nosotros. Ese juicio fue sobre su vida. Y nosotros fuimos libres de toda la condenación que había en nosotros. ¿Pero por qué? Por misericordia. Porque la misericordia de Dios triunfa sobre todo juicio. Y dice, la misericordia no es meramente una emoción pasiva. La misericordia no es una emoción del momento. Que el Señor dijo, ay, estoy emocionado porque esta persona... No. La misericordia es un deseo activo por eliminar las causas de la miseria de otro. Dios no tiene una misericordia ahí, del momento, pasajera. Ay, yo lo voy a traer, le voy a dar un momento de alegría, de gozo, para que se sienta bien. Le voy a dar, a ver, la necesidad que me está pidiendo. No, Dios quiere que realmente nosotros eliminemos la causa de la miseria en que estamos viviendo. La misericordia de Dios es eso. Él quiere eliminar por completo las causas que nos están llevando a una miseria espiritual. Por eso Él nos eligió, por eso Él nos rescató, porque Él quiere sacarnos a todos de esas miserias espirituales que estábamos viviendo, de esa esclavitud que nos tenía el pecado. Así le estaba diciendo Pablo a los romanos cuando le escribía estas cartas. Decía, a ver, Cristo vino a sus vidas, se les reveló en ese aposento alto a muchos de los romanos, que fueron los que llevaron después la palabra a Roma. ¿Para qué? Porque Dios en su misericordia quiere sacarlo de esa vida de esclavitud, de esa vida de pecado, de esa vida de inmoralidad que ustedes están viviendo. Dios los quiere llevar a una vida de victoria. ¿Y para qué? Nos escoge, nos selecciona.
para cumplir un propósito. Pero muchas veces nosotros, si lo llevamos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Fue sacado de la esclavitud con un propósito. Fue elegido por Dios ese pueblo para sacarlo de esa esclavitud, para llevarlo a que cumplan un propósito, a que tomen posiciones de la tierra. Dios les estaba por entregar una tierra donde fluía leche y miel, una tierra de bendición. Sin embargo, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con Israel? Sabemos que la primera generación que fue sacada de Egipto no pudo entrar. No pudo entrar Moisés. ¿A causa de qué? A causa de la rebelión. A causa de que no podían cumplir con la palabra de Dios. A causa de que se enojaban, murmuraban. La palabra murmuración es la que te puede muy prontamente sacarte del propósito de Dios, porque eso comienza a envenenar tu mente, empieza a comenzar a envenenar tu corazón, la murmuración, las críticas. Miren las cosas que a nosotros nos pueden sacar del propósito de Dios. A Israel lo sacó todo eso. Israel pereció en el desierto, vio la tierra pero no pudo entrar, le faltaba fe, y era lo que a Israel le faltaba, era fe. Porque la fe es lo que justifica. La fe es la que nos puede hacer vivir en la ley de Dios. Por fe. Todo lo movemos por fe. Es a través de la fe. Y ellos no podían creer lo que Dios le había hablado. Les faltaba fe. Cuando venía la primera prueba, ya se enojaban, ya volvían a pecar, ya se volvían nuevamente a los pecados, a la idolatría. Entonces fíjense, ¿no? Y habían sido elegidos para tomar posesión de la tierra, pero no pudieron entrar. Sí entró una generación, porque hubo dos hombres que se mantuvieron, a pesar de la opresión, dos hombres que se mantuvieron con esa fe, Josué y Caleb. Cuando ellos vieron los gigantes, no dudaron de que iban a poder conquistar esa tierra, pero los demás espías vinieron y trajeron noticias que desanimaron a un pueblo completo. Sin embargo, un Josué y un Caleb dijo, vamos a tomar esa tierra, serán como nada. Ellos tenían fe, por eso ellos pudieron tomar posesión de esa tierra, ellos y su generación. Pero la generación pasada, la generación primera, perecieron en el desierto y iban a ser elegidos. ¿Cuántas veces nosotros? A ver, ¿cuánto podemos? Cuidado, en este tiempo tan difícil, donde la presión está cada vez más fuerte, donde el enemigo se está levantando más fuerte contra nuestras vidas. Cuidado, que todas estas cosas que sacaron al pueblo de Israel del propósito, no nos saquen a nosotros en este tiempo. No nos saquen a nosotros. Estamos elegidos para cumplir propósitos de Dios. Y acá podemos ver en esta página 200, 201, los propósitos de Dios para cada uno de sus hijos. No lo voy a hablar uno por uno, pero ustedes estudianlo y vean que Dios eligió, hizo elección en nuestras vidas, nos escogió desde el vientre de nuestra madre para cumplir un propósito. Estamos cumpliendo ese propósito al cual hemos sido llamados. Estamos caminando. A ver, no somos perfectos. No somos perfectos. Muchas veces vamos a caer, pero nos tenemos que levantar. Muchas veces le vamos a fallar a Dios, porque la carne, como decía Pablo anteriormente, es débil y lucha contra el espíritu. ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo miserable de la carne? Decía. ¿Quién me podrá liberar? El poder del Espíritu, la presencia de Dios, la fe de creer que el Señor me va a liberar de todo lo que viene a golpearme para poder descender, para poder dejar el camino del Señor, para poder dejar ese propósito por el cual Dios nos ha llamado. Entonces nosotros tenemos que entender que el amor y la misericordia de Dios están más allá de nuestros propios entendimientos. Acá habla en la página 204, el rechazo presente de Israel, incredulidad hacia el Evangelio. Dice, seguimos en la página 205, lo vamos haciendo así rapidito porque si no el tiempo corre. ¿Por qué Israel no pudo obtener justicia? Romanos 9:30, vamos a leer, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a entrar a la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia,
no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Y cuál es la piedra de tropiezo? Como dice 33, versículo 33 del 9. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que podemos ver que, dice, ellos buscaban justicia por sus propias obras en vez de por fe en Cristo. ¿Por qué tropiezan? ¿Por qué decía acá que iban a tropezar? Que la piedra iba a ser tropiezo para ellos. ¿Por qué? Y aún para nosotros también. Pero dice que acá los gentiles, ¿no? Más dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. A ver, nosotros éramos un pueblo desechado por Dios. Éramos gentiles, nosotros venimos de la raíz de los gentiles. A ver, él había venido por su pueblo, él había venido por su nación, él había venido por Israel. Pero sin embargo Israel lo rechazó, los judíos lo rechazaron, y a causa de ese rechazo pudimos nosotros ser injertados en el olivo. Pudimos ser nosotros injertados en el olivo. Por eso Jesús, a través de su ministerio en el camino, pudo tener un encuentro con Pablo, ¿no? Se le presentó a Pablo, que era Saulo de Tarso, porque de ahí iban a ser espiritualmente la persona que iba a llevar el evangelio a los gentiles. Por eso acá vemos cómo le estaba hablando a los romanos. Los romanos eran gentiles. Los romanos eran gentiles. Y él le estaba ministrando a través de estas cartas la verdad de Jesucristo. Y cuántos gentiles se salvaban en ese tiempo. Y cuántos judíos quedaban rechazando al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dice, quien ofrece salvación por fe y no por obra, y por lo tanto requiere que el orgullo humano sea humillado. Entonces acá podemos ver cómo el orgullo humano era humillado. Por eso dice la palabra que iba a ser tropiezo y roca de caída, porque ellos no creían en una salvación por fe, ellos la creían por obras, pero a través de las obras no podían cumplir tampoco con las leyes. Entonces estaban siendo condenados, eran orgullosos. Ellos se creían que porque creían en la ley, se había establecido una ley, y ellos pagaban los diezmos, iban al templo, hacían todas las cosas que le pedían, se bautizaban, todo lo que hacían, ellos creían que por todas esas, ayudaban, creían que por esas obras ellos eran salvos. Sin embargo, su vida interior tenían, por eso el Señor en un momento le dijo sepulcros blanqueados, ¿no? ¿Y por qué tropezaban en la palabra? ¿Por qué el Señor fue piedra de tropiezo? Porque ellos en ningún momento fueron obedientes a esa palabra. En ningún momento, muchos de ellos fueron obedientes a esa palabra. Acá dice en la página 209, pregunta de repaso, ¿cuáles son 5 pasos que llevan al privilegio de salvación para judíos y gentiles? Acá vemos que no hay acepción de personas, ¿no es cierto? Acá podemos ver que hay 5 pasos y lo vamos a ver. El primer paso, Dios envía. Dios envía a los creyentes a predicar las buenas nuevas. El segundo paso, los pecadores oyen. El tercer paso, los pecadores creen. El cuarto paso, los pecadores invocan. Y el quinto, Dios salva a todos los que invocan su nombre. No hay acepción de personas. Esto es tanto para judíos como para gentiles. No hay acepción de personas. Si no aceptamos las buenas nuevas de salvación, si no aceptamos el poder de la sangre de Cristo, si no aceptamos el sacrificio de Jesucristo en esa cruz del Calvario, si no aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, seamos judíos, seamos gentiles, seamos de la nación que seamos, nosotros no podemos tener salvación. No hay acepción de persona. En la página 211
vamos a ver del libro, la restauración futura de Israel. Un despertar está llegando. Dios dice en Romanos 11 del 1 al 10, en el capítulo 11 del 1 al 10, no lo vamos a leer todo, porque si no se hace muy largo, pero voy a leer el primer versículo. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y yo solo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. A ver, ¿Dios desechó a su pueblo? No. Nos está hablando que por gracia Dios siempre ha escogido a un remanente. Y ha escogido a un remanente judío, pero también ha escogido a un remanente en estos tiempos. Nosotros somos ese remanente que Dios ha escogido para este tiempo. Así como en ese tiempo Dios, a través de Pablo, Dios le estaba hablando a los romanos, que ellos han sido, así como Dios ha escogido un remanente judío, Dios no había desechado por completo a su pueblo, sino que había habido un remanente desde la antigüedad que no había doblado sus rodillas delante de ningún Baal. Le estaba diciendo a los romanos, Pablo, a ver romanos, hay un remanente ahí en Roma que Dios ha elegido para cumplir su propósito. Hay un remanente ahí en Roma ¿Para qué? Para que se levanten a predicar las buenas nuevas de salvación. Hay un remanente ahí en Roma para que se levante, para poder sacar a esa tierra de la esclavitud del pecado. A ver, Dios nos está hablando, hay un remanente en este tiempo que Dios ha elegido. ¿Para qué? Para que se levante en el poder del Espíritu, para cambiar una nación, para cambiar una ciudad, para cambiar una tierra, para cambiar nuestro hogar, nuestra familia. Hay un remanente que Dios está eligiendo en este tiempo. Dice, Dios nunca desecha, sino son los judíos o nosotros los que desechamos a Dios, a Él. Dios siempre tuvo y tiene y tendrá un remanente que será salvo. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy siempre nos mostró y nos habla a través de su Espíritu que hay un remanente que se salvará. Siempre Dios tiene ese remanente. Y que nosotros podamos, así como Pablo le estaba diciéndole a los romanos, a ver romanos, los judíos, no todos se perderán, porque hay un remanente que Dios ha elegido, hay un remanente que no se ha doblegado, hay un remanente que creyó. A ver romanos, ahí hay un remanente que Dios eligió, hay un remanente que no lo rechazaron a Dios. A ver, hoy nosotros, hay un remanente que no rechazó a Dios. Hay un remanente que a pesar de la opresión, a pesar de las circunstancias, se mantiene en pie. Hay un remanente que Dios ha elegido para que podamos llevar las buenas nuevas en este tiempo tan difícil que se está viviendo, donde dice que el pecado abunda, donde dice que el pecado y la maldad cada vez abundará más, pero mayor va a ser la gracia que se va a desatar sobre una nación, sobre una tierra. ¿Israel tropezó y cayó sin posibilidad de recuperación? No, Israel no cayó y se va a quedar ahí, sino que Dios tiene un propósito. Miren cómo será la fe de los gentiles, la fe mía, la fe de usted. Dice que la fe injertó alguna de las ramas gentiles y la incredulidad de un pueblo de Israel, de un pueblo de Dios, a ver, que tenía la promesa, que había recibido palabra de los profetas que venía un Mesías. Sin embargo, la incredulidad desajó alguna de las ramas judías y la fe injertará alguna de las ramas judías caídas. La incredulidad y el orgullo pueden cortar alguna de las ramas gentiles. Las raíces judías sustentan al árbol que es la iglesia. A ver, así como fue desgajado las ramas judías, cuidado que nosotros también podemos llegar a ser desgajados si no cumplimos con la promesa de Dios, porque como hablábamos, con lo que Dios nos ha hablado, porque como hablábamos anteriormente, Dios no hace excepción de personas. Pero gracias a que ellos no tuvieron la suficiente fe de creer, gracias a que ellos le negaron en un momento, gracias a ese pueblo, hoy nosotros podemos estar injertados
en el olivo verdadero. Podemos estar injertados en el olivo verdadero, que es Jesucristo. Así que dice acá, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado, seamos humildes, porque así como Dios no tuvo problemas de desajar a su pueblo, cuanto menos va a tener problemas de desajarnos a nosotros. Pero ¿saben qué? Hay alguien que intercede por nosotros, hay alguien por el cual Dios todavía tiene tanta misericordia por el pecador. Recuerden, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, el Señor destruía las naciones, porque el pecado llegaba hasta el corazón de Dios. Pero hoy estamos en el tiempo, si nos ponemos a meditar, estamos en ese tiempo de Sodoma y Gomorra, estamos en ese tiempo de Noé, donde el pecado está abundando, donde las cosas que están sucediendo son tremendas, pero saben que hoy hay uno que está deteniendo la ira de Dios, hay uno que está deteniendo que el Señor el Dios Padre se enoje. Hay uno que está diciendo, yo pagué un precio alto por esta humanidad, yo lo entregué todo, Padre, espera, dale un tiempo para que se arrepienta, dale un tiempo, todavía no desciendas, no mandes a buscar, hay tiempo, hay gente que se tienen que salvar. Dios, el Señor está poniendo un límite todavía. El Señor, ¿por qué? Porque es tan grande su misericordia, es tan grande su amor. Y dice, el futuro depara un tiempo especial de gracia para Israel. Se está hablando de un avivamiento. Se está hablando de que el tiempo de Dios se está acercando, que la venida de Jesucristo se está acercando. Y Pablo le estaba diciendo a los romanos, viene un tiempo de gracia para Israel. Viene un tiempo, dice Pablo, continuaba mostrando que Israel no ha caído sin tener posibilidad de recuperación. Un gran avivamiento está por venir para los judíos. Pablo estaba marcando ese avivamiento. La palabra es viva, la palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra es viva, la palabra nos está hablando hoy, que viene un avivamiento para el pueblo de Israel, viene un avivamiento para el pueblo de los gentiles, viene un avivamiento. Hermanos, Dios lo está anunciando porque la venida de Cristo se acerca cada vez más rápido. La venida de Cristo dice que los tiempos serán acortados a causa de los escogidos. Los tiempos serán acortados a causa de los escogidos. Entonces, a ver, hermanos, tenemos que estar preparándonos. Pablo le estaba diciendo a los romanos, a ver, romanos, hay un tiempo especial para Israel. Hay un tiempo de un gran avivamiento que está por venir para los judíos, pero también le estaba diciendo a Roma, a ver, romanos, prepárense, porque viene un tiempo de avivamiento, donde la palabra de Dios ahí se va a establecer en esa tierra, donde la palabra de Dios va a sacar el pecado al pecador de esos pecados, donde la palabra de Dios va a traer libertad, donde la palabra de Dios va a romper las cadenas de esclavitud que están muchos. Así el Señor también nos está hablando en este tiempo. Viene un avivamiento, preparémonos porque la palabra de Dios está hablando. En este tiempo viene un avivamiento. Oh, que el Señor nos esté preparando para el tiempo que viene. Por eso el Señor está hablando muy fuerte en este tiempo a la iglesia. Por eso el Señor está preparando a su pueblo, está preparando a su remanente, para que cuando llegue el momento de ese avivamiento podamos estar preparados para ir a hablarle a esas almas, para ir a llevar las buenas nuevas de salvación, porque el avivamiento que viene es muy poderoso, porque Dios lo ha dicho. Antes de que Él venga, se manifestará ese avivamiento, tanto para los judíos como para los gentiles. Así que, hermano, que el Señor nos ayude y nos haga deleitar en esa gracia que Dios nos da en este tiempo. Nos podamos gozar a pesar de las aflicciones, a pesar de las cosas que estamos viviendo, nos podamos gozar de lo que viene de parte de Dios para nuestras vidas, de lo que viene de parte de Dios para aquellos que todavía no aceptaron a Cristo, para nuestra familia inconversa, para nuestros vecinos inconversos, para aquellas personas que todavía no aceptaron a Cristo. A ver, no dejemos de golpear en oración, no dejemos de clamar, porque está llegando ese tiempo del avivamiento, está llegando ese tiempo donde muchas almas vendrán a los pies de Cristo. Oh, aquellos que han sido llamados ya desde el vientre de su madre, aquellos que fueron escogidos, mientras no lo nieguen, el Señor está ahí esperando para que vuelvan. Esas ovejas descarriadas, el Señor está esperando para que vuelva, porque es el tiempo, se está acercando ese tiempo.
Y para terminar dice, no hay nadie como nuestro Dios. Así como los cielos están muy arriba de la tierra, así sus caminos están muy arriba de nosotros. Cuando Dios quiere ver a un consejero, Él mira en el espejo. Dios no pide consejo, Él lo da. Y Él no comete errores, pero está dispuesto a perdonar los nuestros. Dios sabe todas las respuestas a todas las preguntas. Dios no le debe nada a nadie, pero a Él le debemos todo. Oh Señor, qué grande es el amor de Dios. Cuánto nos ama, Él nos conoce, Él conoce tan profundo nuestra vida, Él conoce aún nuestros errores, pero si nosotros nos arrepentimos, Él está ahí para perdonar nuestros errores. Y voy a terminar con Romanos 11, del 33 al 36, que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por Él, para Él fueron creadas todas las cosas. Porque de Él son todas las cosas. Principado, gobernadores, tinieblas, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, todo lo que se mueve en el universo, toda la creación, todos nosotros fuimos hechos, como dice acá, porque de Él, por Él y para Él. Bueno, hermanos, Dios le bendiga. Acá llegamos con este capítulo 8 del libro, así que bueno, en la próxima nos volvemos a reencontrar.